Nos encontramos hoy con el abogado Jorge Cellini, especialista en Derecho Laboral, para conversar sobre un tema que tiene que ver con el futuro, pero fundamentalmente con el presente, en el mercado laboral. Nos estamos refiriendo al sistema previsional, al sistema jubilatorio de la Argentina, de lo que pasa con este sistema aquí en la región. Y por eso hemos convocado a Jorge como un especialista en el tema. Jorge, bienvenido a este espacio, muchas gracias por tu tiempo, en principio. No, gracias por la invitación. Días pasados, tiempo atrás, hacías una presentación allí en el ámbito de la universidad bajo la consigna si el sistema jubilatorio es un premio o un castigo. Te consulto en principio por qué esa dicotomía, esa duda y ese riesgo en todo caso. En realidad, y déjame con esto explicar, lo que se abordó en esa charla no tenía que ver específicamente con el tema de la ley de jubilaciones en sí, esto es con el procedimiento, la técnica y los requisitos necesarios para poder acceder a los beneficios previsionales, que es lo que hace cualquier abogado especialista en derecho previsional, sino más bien lo que nos interesó ver es cuál es el estado de salud del sistema. Esto es, qué futuro, qué perspectiva nos ofrece el sistema jubilatorio argentino tal cual está pensado hoy, en razón de la situación económica y del mercado laboral argentino en nuestro país. Y esto también analizando y poniendo el ojo en el derecho comparado, porque el problema que nosotros estamos viviendo no es diferente al problema que están viviendo los países desarrollados, con otro nivel económico, por cierto, con otro nivel de expansión del mercado laboral, pero que también tienen los mismos problemas en cuanto a cómo operan los sistemas de reparto. Entonces, nosotros tratábamos de establecer ese paralelo y aparte en sumergirnos en la problemática particular que tiene la Argentina para poder entender que el sistema está gravemente enfermo y que de seguir este rumbo sin ningún tipo de modificación, ciertamente peligra el futuro de las jubilaciones de nuestra generación. Esto es así. Te traigo a colación un informe que leía que había publicado la CEPAL tiempo atrás que precisamente hablaba de esto, ¿no? Que no es una situación solamente para la Argentina, sino en ese caso hablaba de todo el continente latinoamericano y hablaba de que hay un riesgo de quebranto en el mediano o en el corto plazo del sistema previsional porque disminuye la cantidad de aportantes y al mismo tiempo crece la necesidad de cubrir a más gente con el beneficio jubilatorio, ¿no? ¿Cuáles son los factores que explican, digamos, ese desequilibrio que se va produciendo? Son muchos. Algunos tienen que ver con cuestiones generalizadas que son cambios sociales importantes. Esto es, la mayoría de los países han aumentado su tasa de envejecimiento porque ha disminuido la tasa de natalidad. Esto implica, esto por un lado. Por el otro lado, el nivel de sobrevida también ha aumentado, con lo que el sistema empieza a tener ciertas fisuras, porque los sistemas están concebidos para que el jubilado perdure un determinado tiempo. Al nivel de envejecimiento y el aletargamiento de la vida hace que el sistema empiece a crujir, porque todo sistema tiene una lógica financiera. Sin esa lógica financiera no puede funcionar. Para que entienda la gente. La Argentina tiene un sistema solidario, por cierto, loable, que es un sistema de reparto. No es un sistema de reparto puro, pero tiene un sistema de reparto. Esto es, el principio general es que los trabajadores de hoy deberían sostener con sus aportes a los jubilados de hoy. Y los trabajadores del futuro deberán, por lógica, sostener a los jubilados del futuro. Es decir, que por cada peso que yo en mi salario me descuentan para jubilación, eso no va a una caja personal y particular de la que yo voy a disfrutar en el futuro, sino que va a una caja general que se utiliza para pagarle la jubilación al jubilado de hoy. Esto dependerá de ciertos factores específicos. Para poder sostener este sistema, tiene que haber más trabajadores que jubilados, porque la lógica es clara. Si yo tengo que sostener al jubilado de hoy, yo no voy a adoptar un jubilado con mi sueldo porque no podría pagar una jubilación. Con lo que para esto tenemos que tener una base muy importante de trabajadores activos y una base menor, un sistema piramidal para que se pueda entender, con los jubilados. Si esa base es ancha,
la cantidad de jubilados podrán seguir disfrutando de su jubilación. Si esa base no es ancha y cada vez empieza a formar más un rectángulo, por decirlo de alguna manera, el sistema en algún momento va a colapsar porque no va a haber cantidad de aportantes suficientes para poder sostener un jubilado. ¿Hasta ahí venimos bien? Hasta ahí venimos bien, y te quería preguntar justamente cómo es esa relación hoy en Argentina, digamos, entre cantidad de aportantes y cantidad de jubilados, cantidad de personas que acceden al beneficio, al haber jubilatorio. Bueno, en la Argentina pasa otra cosa. Aparte de esto que pasa en todo el mundo, esto es el alargamiento de vida de la gente y la baja natalidad, porque hoy las parejas no tienen la cantidad de hijos que tenían antes, ni se casan, ni su proyecto de vida pasa por tener hijos tan temprano. A la Argentina se le suma otra cosa, que es el empleo informal. La cantidad de trabajadores en negros que va fluctuando, obviamente. Con la pandemia esto se ha agravado muchísimo, pero tiene una incidencia importante. Para que se pueda entender, un sistema de reparto óptimo funciona con 10 aportantes por cada jubilado. Esto es, el sueldo que cobra un jubilado, la prestación que cobra un jubilado, se debe realizar con 10 aportantes. Si un jubilado cobra 100, cada uno de nosotros debería aportar 10% de nuestro sueldo para poder hacer el sueldo del jubilado. Siempre en un sistema de reparto ideal. Después voy a explicar cómo funciona el sistema argentino. La Argentina hace mucho tiempo que esa variable, ese soporte no lo tiene. Y hace mucho tiempo que se maneja con un promedio de 4 aportantes por jubilado. Seguimos en el ejemplo. Si un jubilado cobra 100 pesos, en 4 aportantes por jubilados, cada uno de los aportantes deberíamos aportar 25% de nuestro sueldo para poder generar el sueldo del jubilado. ¿Sí? Haciendo, este cálculo no es exacto, pero haciendo específicamente un ejemplo sencillo, por decirlo de alguna manera. Pero repaso el detalle. Hoy en día, la relación ideal sería de 10-1 y hoy tenemos 4-1. Esa sería ni siquiera tenemos 4-1. 4-1 eran los números de la pandemia y que ya estaba colapsando los estudios. Ese estudio de la CEPAL que vos indicás, en el estudio para la Argentina, establece que para el año 2026 íbamos a tener 3/2 aportantes por cada jubilado. Hoy en día no conozco los números actuales, pero entiendo que con la pandemia debemos estar seguramente en 3 o en 2 aportantes por jubilado. Esto es, el 50% de mi sueldo debería aportarse para poder sostener a un jubilado. Obviamente esto es inexistente. Por eso el sistema argentino es un sistema de reparto asistido, se llama así. Reparto asistido, ¿qué quiere decir? Nosotros, con nuestros aportes, generamos un fondo común para que se pueda sostener al jubilado, pero el principal aporte hoy en día para el pago del jubilado es el impuesto. Diverso, una carga innumerable de impuestos que todos nosotros pagamos, que toda la comunidad paga, en definitiva, para poder generar esa caja para sostener a los jubilados. Esa presión impositiva de la que se queja todo el mundo, pero que la mala noticia es que no se puede salir, es una trampa sin salida. Porque si no equilibramos el sistema de reparto, cada vez va a haber más impuestos para poder llegar a sostener esa caja que necesitamos para poder sostener a los jubilados. ¿Sí? Esto que a veces en las campañas políticas se promociona, vamos a sacar el impuesto de tal, porque vamos a eliminar esto, vamos a bajar la carga impositiva, pero resulta que ese candidato cuando llega al gobierno se encuentra que esa promesa de campaña es imposible de cumplir, porque se encuentra que el mapa, y esto es una crítica también, porque si yo lo prometo en una campaña, se supone que tengo estudiado lo que me voy a encontrar, que no soy un paracaidista que después veo, a ver qué pasa. Pero lo cierto es que esto es una quimera, es imposible poder bajar la carga impositiva si no equilibramos el sistema por otro lado. Y equilibrar el sistema por otro lado es empezar a hablar de cosas que nadie quiere. Esas cosas que nadie quiere son, este sistema no puede seguir jubilando gente a los 65 años, porque el nivel de supervivencia está cada vez más lejos. Voy a ser muy crudo en esto, Raúl, permitime que te lo diga. Un sistema jubilatorio funciona si yo me jubilo y a los 5 años me muero. ¿Se entiende lo que digo? Me jubilo entonces, y a los 5 años me muero. Si no me muero a los 5 años, el sistema empieza a crujir. Entonces, la solución pasa por extender, digamos, la edad jubilatoria mucho más allá de los 65 años, acorde con la perspectiva de vida, con la esperanza de vida, con la expectativa de vida, mejor dicho, que tenemos en la actualidad.
Una de las soluciones, a ver, la Argentina es un caso específico muy serio de un sistema quebrado, pero cuando uno pone el ojo en Europa, que son sistemas con una economía más fuerte, pero que viven el mismo problema, basta meterse en bibliografía especializada, en publicaciones, y va a ver que este problema se da en España, se da en Italia, se está dando en Gran Bretaña, se está dando en todos los países continentales de Europa. El problema tiene dos salidas. O subo la edad o bajo la tasa de retorno. Bajar la tasa de retorno es, yo no te puedo ofrecer el 82% móvil, no lo junto. No te puedo ofrecer ni siquiera el 60% móvil porque no lo junto. Entonces lo que te prometo es una jubilación muy básica y vos vas a tener que generarte un ahorro complementario por algún lado. Ustedes me dirán, pero esto es un disparate. Italia ofrece un retorno del 35%. España está ofreciendo un retorno que llega al 50%, para que tengan una idea. O sea, este problema no es argentino, es un problema del mundo. La población envejeció más, pero el progreso, la tecnología, ha hecho que el nivel de vida de todos nosotros y la expectativa de vida sea superior. Con lo que hay que tocar alguna de las dos patas. O subo la edad, o no te puedo prometer darte lo que te promete el sistema. Te tengo que dar menos. Te tengo que dar un retorno menor y hacer algunas soluciones como la que está discutiendo España o la que buscó Italia, que es un retiro complementario aparte de la jubilación. Muchos países lo que han optado es mezclar el sistema de reparto con el sistema de capitalización. Entonces te ofrecen un sistema de reparto básico, como si fuera un salario mínimo vital y móvil, y después cada uno aporta a un sistema de capitalización privado donde se hace el complemento de la jubilación que me va a dar el Estado. Esta es una de las soluciones que están aplicando en Europa algunos países, no todos. Otros han ido a un sistema más complejo, que es un sistema de aportes nocionales, que funciona muy bien en Suecia y que lo están copiando cada vez más, donde el Estado no te asegura una jubilación, sino te asegura una participación sobre el ingreso bruto anual. Es una cosa muy compleja financieramente y que aparentemente da soluciones en algunos países, pero países muy prolijos y con un nivel de estabilidad muy importante. Mencionabas el problema del empleo negro, con un 50% más del mercado laboral argentino en esta condición. Ahí hay otro de los elementos también como factor para atacar, digamos, el problema. Este es un problema gravísimo, porque estos no son aportantes regulares, no aportan, pero el Estado no puede hacerse el tonto y desentenderse de la problemática cuando ese trabajador que está en negro llega a una edad jubilatoria, que es lo que le ha pasado a la Argentina. Entonces tenemos que acudir a remedios como pensiones, jubilaciones universales, aunque sea garantizando el mínimo, porque, a ver, desde la mesa de café todos tomamos las decisiones más drásticas. ¿Por qué le tenemos que pagar a ese trabajador que nunca aportó nada? ¿Por qué lo vamos a ayudar? Pero cuando uno está sentado en la mesa del Estado, usted no puede dejar que la gente se muera en la calle, ¿sí? Entonces tiene que acudir a algún sistema donde, cuando esa fuerza laboral ya no existe de ese trabajador, de alguna forma el Estado lo tiene que asistir. Y lo va a tener que asistir a través de pensiones o de jubilaciones mínimas. No queda otra. ¿Y esa asistencia de dónde sale? De impuestos, porque no hay aportantes, con lo que se augura es una mayor carga impositiva sobre un grupo que cada vez está más ahogado, porque la verdad es esta, si cada vez el nivel de aportantes es más chico, yo siempre le pido al mismo y siempre le saco al mismo, en algún momento la gallina de huevos de oro se muere. Y ahí va a ser muy disruptiva la salida. Esto es lo más preocupante de lo que veo que nadie habla seriamente. Seriamente es, este sistema no da votos. O sea, el planteo de modificar la ley de jubilaciones no da votos, los quita. De eso no hay duda. Es como hablar de la minería en nuestra provincia. Nadie quiere hablar porque quita votos, no suma. Pero por más que yo quiera tapar el sol con las manos, en algún momento esto va a estar. Y la crisis va a ser más grave de lo que suponemos. Entonces, en algún momento, seriamente va a haber que abordar este tema. Ahora, esa crisis va a implicar ya directamente un sistema jubilatorio quebrado, es decir, imposibilitado de cumplir con el pago de las jubilaciones en tiempo y en forma. Sí, yo le diría que pagar va a pagar siempre, porque mientras usted sea soberano, de última la máquina de hacer dinero la tiene. El tema es el valor de lo que usted va a pagar, si va a alcanzar o no. Yo difícilmente veo un Estado que nunca pague las jubilaciones. Pagarlas va a pagar siempre, pero ¿qué? Con mayor, como se hace en estos casos, con una mayor
emisión monetaria y obviamente con generación de mayor inflación, ¿no? Con lo cual, ese haber jubilatorio va a tener cada vez menor valor, en definitiva, ¿no? Va a ir En muy por valores debajo nominales seguro. de la O inflación. sea, perdón, en valores reales, ¿no? En valor En nominal va a valores ser lo reales, mismo, más allá de pero en lo valor real nominal. va a ser nada, nada. Y acá en la región, ¿cómo caracterizarías el problema? Hablando, por ejemplo, de mercado en negro, ¿tenemos algunos indicadores que están un poco mejor que lo que se conoce a nivel nacional? ¿O cómo lo caracterizarías por tu Sí, experiencia? la Patagonia se caracteriza por tener buenos indicadores. Cuando uno ve las tasas de desempleo, Chubut, Santa Cruz están casi parejo con Cava, que tiene una tasa de desempleo muy baja. Y la verdad que esto es lo que hace que la impresión aquí no sea tan fuerte, digamos, ¿no? Hay una buena tasa de empleo, pero todo va para la misma bolsa. Lo que, por más que nosotros tengamos una tasa de empleo alta, yo lo que estoy diciendo es cuando se jubile va a sufrir el problema que sufren todos, porque la bolsa es la misma, es la de la nación, no otra. Y el sistema, vuelvo a decir, es el que está quebrado. Ni hablar cuando estamos hablando de las jubilaciones de regímenes especiales que tenemos en casi todas las actividades extractivas en nuestro país. Ustedes se jubilan en petróleo con 50 años. Ahora se agregó camioneros, que también tienen una jubilación de régimen especial, la construcción, que tiene una jubilación de régimen especial. No porque no lo merezcan, esto hay que ser claro, hay que estar en el medio de la nada, con 10 o 20 grados bajo cero, a veces cuando hace frío en serio, trabajando. Yo no quiero menoscabar al trabajador, pero alguien le tiene que explicar a ese trabajador que a los 50 años, que todavía es una persona activa, deja de aportar. Y alguien tiene que pagar la jubilación de ese que aporta. ¿Sí? Antes de que se inventara este régimen, antes de que saliera la ley 24.241, los regímenes especiales, que son todos de los años 70, el del petróleo es del año 74, para que se vea, lo que tenían era un aporte especial, que era un aporte superior. ¿Sí? Yo como empleador, si tenía que aportar 10 pesos por un trabajador que se jubilaba normalmente, para quien se iba a jubilar antes, yo tenía que aportar 25 pesos. Entonces, era como que la caja recibía más dinero. En el año... Se justificaba el acortamiento del tiempo de aporte, digamos, se compensaba. En 1994, cuando se modifica el sistema, casi al final de la ley de 24.241, que es la ley de jubilaciones primigenia, se establecía que los regímenes especiales iban a continuar con un sistema especial que se iba a dictar después. Nunca se dictó ese sistema especial, con lo que desde 1994 hasta la fecha el aporte es igual que yo hago por un trabajador que se jubila a los 65. Con lo que la caja recibe el mismo dinero. ¿Se entiende? Como recibe el mismo dinero, el problema es que ahí cruje también el sistema, valga la redundancia con esto, porque yo a los 50, 52 años estoy jubilando gente que es plenamente activa. Y le voy a tener que pagar jubilaciones hasta que pase a mejor vida, por decirlo de otra manera. O sea que muchos años todavía. Bueno, ¿cómo se soporta ese sistema? Nadie lo explica, ¿sí? Pero yo sí les puedo explicar una cosa, que algún trabajador petrolero me diga si fácilmente hoy accede a una jubilación. Va a encontrar que el ANSES busca 10 millones de vueltas, que te falta esto, que no sirve el certificado, que aparte quiere una declaración del empleador de las actividades que realizaste y dónde las realizaste. Esto no es otra forma más que ocultar que la caja está crujiendo. Entonces hay que buscarle la vuelta para tratar de retrasar las jubilaciones lo mayormente posible. Junto con todo este panorama podemos pensar también, o se plantea el interrogante, de cómo, por ejemplo, afrontará el sistema beneficios como el que se anunció recientemente, el de mujeres que con 60 años de edad no reúnen los años de aportes jubilatorios suficientes. Nuestra lógica es un sistema unificado, entonces todo parte de la misma caja. Yo creo que parte de la reforma debería analizar seriamente si no crear dos cajas distintas y dos sistemas distintos. Mirá, los ingleses, por ejemplo, cuando reformaron su sistema en el año 45, crearon un sistema previsional y crearon un sistema de pensiones independiente, con cajas independientes que se alimentaban en forma independiente. Entonces, de esta manera, en Inglaterra funciona un sistema de reparto, pero un sistema de reparto que tiene que ver con los trabajadores que efectivamente prestan servicios, y a la par funciona un sistema de pensiones, ¿sí? El más viejo del mundo, porque desde el año 1603 que tienen un sistema de pensiones en Gran Bretaña, que es para todos, ellos les llaman, antes se llamaban ley de pobreza, sistema de pobres, y hoy es la caja de sistema de pensiones que funciona para alimentar
a los pensionados, a los que no han aportado nunca y que el Estado a través de impuestos decide de alguna manera sostenerlos para que, vuelvo a decir lo mismo, para que no se mueran en el medio de la pobreza en la calle con un Estado mirando para el costado. Porque esta también es una carga del Estado, que es el bienestar de todos los ciudadanos. No nos podrá gustar, pero no nos puede gustar porque nos mezclan las cosas. Entonces a la gente lo que no le gusta es aportar y ver que de repente el Estado dice, bueno, a los de 70 años le vamos a pagar y le pagan con la plata que uno aporta, en cierta manera. Si pudiéramos separar las cajas, bueno, esta es sin duda, es una actividad indelegable del Estado porque promover el bienestar general, como dice nuestra Constitución, es tratar de ayudar a todos, incluso al que no tiene, al que no puede y tiene que sobrevivir igual. Queda claro, Jorge, tema para seguir dialogándolo, para seguir abordándolo, como bien decías en el comienzo, muy poco se habla de esto, pero es uno de los problemas que está ahí latente. Así es que agradecido por tu tiempo, como siempre, por tu gentileza para conversar con nosotros y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Raúl, como siempre, un gusto hablar con vos. Hasta luego. Hasta la próxima. Hemos dialogado con el doctor Jorge Cellini, abogado laboralista de Comodoro Rivadavia. Hasta una próxima edición para el canal digital de ADN Sur. Muchas gracias.